Paz del Señor. Al comenzar este estudio quisiera en primer lugar hacer una fe de ratas. En el estudio anterior, cuando me refería a la purificación del templo por parte del Señor y luego que los judíos habían pedido una señal, yo lo atribuía a los discípulos, como que los discípulos pidieron señal y no es así, eran los judíos. Bien, hecha esa aclaración, vamos a retomar nuestro estudio sobre el discipulado cristiano. Ahora, en esta oportunidad quisiéramos hablar brevemente sobre Juan el Bautista. Sé que nos estamos saliendo un poco de la línea, pero creo que hay algo que tal vez podamos aprender de Juan en su relación con Cristo, en su ministerio. Y eso como discípulos nos interesa. Juan el Bautista tiene la particularidad de ser el más grande profeta del Antiguo Testamento. Está ubicado en el Nuevo, sin embargo, él cierra el periodo anterior. Es el último profeta. Entonces no es Malaquías, es Juan el Bautista. Y es el más grande. El Señor lo dijo. Ahora, ningún profeta ha sido más ampliamente anunciado, su nacimiento relatado, las características en que se dio todo eso. Ninguno más que Juan, solo el Señor. Ahora, eso nos indica de partida que es un personaje importante. El Señor lo elogió mucho y dijo que había sido el profeta más grande, nacido de mujer. Gabriel lo anunció el mismo que anunció al Señor. Encontró a Zacarías en el templo mientras ministraba, y allí le anunció el nacimiento de Juan. Un matrimonio anciano, un hombre fiel. Y eso ocurrió 6 meses antes de anunciar a María el nacimiento de Jesús, el mismo Gabriel. De alguna manera aparecen hermanados en la carne también, las dos madres eran parientas entre sí. Noten ustedes cómo en este punto de la historia, que podríamos decir que es como un epicentro, confluyen las dos más grandes personalidades que el mundo ha conocido. El más grande profeta y el Hijo de Dios encarnado, que interactúan. Qué privilegio para esa generación, pero al mismo tiempo qué responsabilidad, porque sabemos que no fue una generación que haya reaccionado de la mejor manera ante esa doble visitación tan insigne. Ahora, Juan había sido anunciado de antemano a través de los profetas, y como hijo de sacerdote, él a los 20 años normalmente ellos comenzaban su ministerio. Y Juan no lo hizo así, pero suponemos que entre los 20 años de edad y los 30 estuvo en el desierto. La Biblia lo dice, estuvo en el desierto. Pueden haber sido 10 años. En esos 10 años su carácter se hizo austero, un poco rústico, áspero. Y sin embargo, dice que comía langostas y miel silvestre. Era un hombre muy atípico, un profeta muy atípico, un solitario. Y cuando es presentado por Lucas en el capítulo 3, interesante lo que dice en el capítulo 3 Lucas. Menciona al emperador que en ese momento estaba en Roma, menciona al gobernador que estaba en Judea, a los tetrarcas que gobernaban en sus respectivas regiones,
los sacerdotes, los sumos sacerdotes que ministraban también en el templo. Y en ese momento específico de la historia, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Noten ustedes, qué tremendo contraste. Pasa por alto el Espíritu del Señor, pasa por alto Roma, pasa por alto cada uno de esos lugares mencionados. Jerusalén también la pasa por alto y se va al desierto. Allí está Juan. Y la palabra dice que se usa aquí es rema, una palabra específica. Esto es Juan, lo que yo te doy. Y Juan comenzó a predicar por el desierto cercano al río Jordán. Y su mensaje fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al igual que los profetas antiguos, porque todavía él pertenecía a esa línea de profetas, una predicación confrontacional, una predicación fuerte. Él llamaba a los hombres al arrepentimiento, pero los confrontaba con sus pecados. Y en esta misma línea, cuando él presenta al Señor Jesús por primera vez, habla de él, no lo presenta en realidad, habla de él, se refiere a él, dice que él vendrá con un hacha a derribar los árboles que no dan buen fruto. Vendrá con un aventador en su mano para limpiar su era y con fuego para quemar la paja. Noten ustedes la forma de referirse al Señor. Pareciera como que su misma personalidad y su mismo ministerio lo atribuye al Señor. Sin embargo, Juan varía su presentación en lo sucesivo. Cuando llega la hora de presentar al Señor al pueblo de Israel, lo presenta con esa frase extraordinariamente hermosa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solo que lo quita, sino que lo levanta y se lo lleva consigo, dice la palabra griega. Y cuando está ya terminando su ministerio, Juan, entonces lo presenta de una manera aún más hermosa, si es que pudiéramos decir así. Lo leemos directamente de Juan, capítulo 3. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Aquí se ha suscitado una discusión y los discípulos de Juan le dicen a Juan que aquel que tú, de cual diste testimonio, hace más discípulos que tú. Y Juan dice estas palabras: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Yo no soy el Cristo. Yo soy el amigo del esposo, que se alegra de que el esposo tenga a su esposa. Mi gozo está cumplido, ahora yo debo menguar para que él crezca. Qué hermosa forma de terminar su ministerio. Este es el postrer testimonio de Juan respecto del Señor. Alguien ha dicho que esto que Juan dice es como el himno de clausura de la antigua dispensación. Ahí se cierra el Antiguo Testamento. Y lo que viene a continuación son las palabras de Juan, el evangelista, el que escribe este libro. Y lo dice también hermosamente: el que viene de arriba es sobre todos. Juan era de la tierra, de abajo, lo mismo que todos los profetas hasta llegar a Moisés o más atrás. Pero este viene de arriba, es superior. Entonces, cuando Juan dice eso, y cuando Juan el evangelista presenta al Señor, introduce al Señor, es como un himno de inauguración. Si aquello fue clausura, esto es una inauguración, una bienvenida a un nuevo tiempo.
Ahora concluye Juan este fragmento diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengue, está eso representándolo a él como profeta y heraldo. Ya dio su mensaje, ahora su gozo está cumplido, ahora él baja su perfil y guarda silencio. Pero no solo eso, significa también que todo lo que él representa, la antigua dispensación, la ley, Moisés, el culto, Jerusalén con su templo, todo aquello ya perdió su valor. Ahora se inaugura un nuevo día. Esto que estamos diciendo de una manera tan sencilla ha sido muy difícil de entender por parte de la cristiandad desde el libro de los Hechos hasta acá. En el libro de los Hechos pareciera ser que el único que lo entendió bien fue Esteban. Su discurso es notable. Su revelación acerca de lo que se venía es muy nítida. Sin embargo, fue lapidado. Ahora, Pablo también, pero sobre todo, Pablo en Gálatas, pero sobre todo el escritor de Hebreos es el que tiene mayor claridad y el que en ese libro elabora un verdadero panegírico, una defensa, una apología maravillosa de Cristo, en contraposición a Moisés, en contraposición a Aarón y a todo el sistema judaico. Él muestra la sublimidad de Cristo sobre todo el culto hebreo. Sin embargo, en la historia hacia acá, hasta hoy, todavía hay una línea judaizante que parece no entender los tiempos que inauguró el Señor Jesucristo. Claro, el cristianismo tal como el Señor lo enseñó y tal como los primeros cristianos lo practicaron y tal como esta línea que ha venido hasta hoy de testigos de Cristo, de discípulos de Cristo, ha sido una línea que han vivido la vida cristiana en sencillez, ajena a los boatos y a la esplendidez y a los lujos. Entonces es como menospreciado. Pero puede ser Cristo menospreciado. Podemos nosotros necesitar introducir externalidades, por muy lujosas y hermosas, introducirlas en nuestro culto hacia a Cristo, en nuestra vida cristiana, en nuestra forma de seguir a Cristo. ¿Será necesario todo eso? Que nos pongamos ricas vestiduras, que nos reunamos en un lugar alajado de la mejor manera, que tengamos un cierto tipo de culto, un cierto tipo de clero, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en este punto, Juan capítulo 3, hacia el finalizar el capítulo, se produce un punto de inflexión, un antes y un después. No podemos dejar de decir que el régimen antiguo es un régimen de figuras y sombras. Si leemos el libro de Hebreos nos vamos a encontrar con esa expresión más de una vez. Figuras y sombras. Eso es todo. Pero Cristo inaugura un tiempo de realidades celestiales infinitamente mejor, superior. Entonces no nos confundamos. Vivimos en tiempo de confusión, en tiempo de mezcla de cosas, pero tenemos que recuperar con la ayuda del Señor la pureza de la fe, la pureza, la diafanidad de la visión,
Cuando Juan fue encarcelado, el Señor comenzó su ministerio. El Señor esperó que su voz se silenciara antes de intervenir en forma abierta y pública. Y cuando el Señor comenzó su ministerio, lo hizo con palabras similares a las de Juan: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan fue encarcelado y luego decapitado. No se oye más la voz de Juan. No se oye más la voz de los profetas como queriendo tener predominancia junto a Cristo. El monte de la transfiguración nos muestra a Elías y a Moisés, pero ellos desaparecen. Queda Cristo solo. No nos conformaremos con Cristo solo. Entonces, este es un punto que parece tan obvio, es una obviedad lo que estamos diciendo. Sin embargo, no lo es tanto. Si consideramos los tiempos que corren. Al igual que Juan, todo siervo de Cristo, cuanto más crece, debe menguar más hasta desaparecer, para que Cristo crezca hasta lo sumo. Inversamente proporcional. Uno desciende para que el otro crezca. Que el Señor en su gracia nos permita aceptar y vivir la gran enseñanza de Juan el Bautista. Con él todo un sistema guarda silencio. Al igual que él, todo cristiano, todo discípulo de Cristo guarda silencio cuando Cristo habla. Él es el protagonista. Él es el Señor. Él, solo Él. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude para serles fieles también en esto. Amén.